Estamos en la serie Atributos de Dios, ¿no es cierto? Esta serie no es expositiva como normalmente la hacemos, sino que es más bien temática. Estamos viendo distintos atributos de Dios y la importancia de lo que es conocer al Señor y cómo eso también se aplica en nuestra vida. Para este mundo, ¿qué significa ser inteligente? Cuando alguien dice, oye, que eres inteligente o tal persona es inteligente, generalmente ¿a qué se refieren? Generalmente se refieren a que alguien puede acumular mucha información en el cerebro, ¿sí? Se acuerda bien o estudia algo bien cototo, algo difícil, o que se saca súper buenas notas. Pero para la Biblia esa no es la inteligencia. La inteligencia, bíblicamente hablando, es un conocimiento específico que te lleva a actuar con cordura, con prudencia. Y conocimiento de qué nos lleva a actuar con cordura y con prudencia. Bueno, en Proverbios dice esto, en Proverbios dice el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Tú puedes acumular mucha información sobre las hormigas, y qué bueno porque son creación de Dios. Pero tal vez esa información no te lleva a actuar con mucha prudencia y cordura. Muy distinto es conocer al Santísimo, el Santísimo. Puedes incluso no haber ido a la universidad, no haber ni siquiera terminado el colegio, pero tener mucho entendimiento, prudencia y cordura por conocer al Santísimo, ¿no es cierto? Te hará conducirte de una manera correcta en la vida. ¿O acaso no has visto también todo lo contrario? Muchos grandes graduados y salen a la vida como caballos desbocados, ¿no es cierto? Y echan a perder su familia y todo de paso. Tal vez eres papá o mamá y tienes hijos y quieres que les vaya bien, así que haces un gran esfuerzo para tenerlos en colegios exigentes y que saquen buenas notas y carreras profesionales, y está bien, no está mal. Pero debes entender que no por salir de un colegio exigente o haber estudiado alguna carrera universitaria, no por eso va a ser sinónimo de que le vaya bien o sinónimo de felicidad. No va por ahí. Hay un conocimiento más importante y más crucial que los padres debemos transmitir a nuestros hijos, y es el conocimiento del Santísimo. Porque eso lo vas a hacer conducir a cada uno de nuestros hijos en prudencia y en cordura. No cualquier conocimiento universitario, insisto, no es que no haya que estudiar, pero el primer conocimiento que debemos transmitir es el conocimiento del Señor. ¿Estás discipulando a tus hijos? ¿Le dedicas tanto esfuerzo a esto como que les vaya bien en el colegio? ¿Te esfuerzas más en que aprendan un idioma o que aprendan el Evangelio? Yo creo que está bien que aprendan un idioma, pero primero el Evangelio. Eso los conduce, ¿no es cierto?, en la vida, sea que sepan o no sepan idioma. Recuerda las prioridades, todo pasará, los colegios van a pasar, las universidades van a pasar, las carreras profesionales, el éxito terrenal, pero la palabra del Señor nunca pasa, nunca pasa. La eternidad consiste en conocer al Señor cada día más. Y recuerda también que el pueblo perece por falta de conocimiento del Señor, y tú y yo no queremos que nuestros hijos perezcan por falta de conocimiento del Señor. Por tanto, dicho todo eso, si dice ahí en ese versículo que el conocimiento del Santísimo es la inteligencia, estudiemos un poco referente a eso. El Santísimo. El Santísimo. ¿Por qué la Biblia habla del Santísimo? Habla del Santo, el atributo de la santidad. Es necesario detenernos. ¿Qué es la santidad? ¿Por qué habla tanto de que Dios es santo y el Espíritu Santo, ¿no es cierto? ¿Qué significa la santidad? Y la santidad, en el término hebreo, es kadosh y significa apartado. Entonces uno dice, bueno, ¿qué tiene eso que ver con santidad? Algo santo es algo sagrado, algo consagrado, algo dedicado y por tanto apartado. Cuando dice que Dios es santísimo, está diciendo que Dios está total y completamente apartado. Lo que les puede parecer raro, porque durante los últimos domingos hemos estado predicando de que Dios es omnipresente, que Dios es omnisciente, que está en todas partes. Entonces, ¿cómo eso de que está en todas partes y al mismo tiempo está totalmente apartado? Bueno, en presencia, en conocimiento, Él está plenamente presente. Pero desde el punto de vista moral, no. Desde el punto de vista moral, Él está plenamente apartado. Que Dios esté presente en todo y sustentando todo no significa que Él está afirmativamente de acuerdo con todo, ¿no es cierto? Él es santo. Moralmente, éticamente, Él está
absolutamente apartado. La pregunta es, ¿apartado de qué? Cuando uno se aparta, está como apartado de algo. ¿Apartado de qué? Y la respuesta es apartado del mal, de las tinieblas, de la oscuridad. Él está consagrado, apartado. Él es santísimo. Él es santísimo. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. La luz me da la impresión que es la metáfora que más ocupa la Biblia para hablar de la santidad de Dios. Porque hablar de la santidad de Dios es bien difícil, es difícil comprenderla. Pero la Biblia ocupa mucho la luz como metáfora de esto. Recuerden que Dios mismo creó la luz. Todo lo creó para su gloria. Y la verdad es que la luz nos ayuda mucho para entender esto un poco más. Reflexionemos un poco más en esto. ¿Qué es la oscuridad? Si usted tuviese que decir qué es la oscuridad, bueno, la respuesta es la oscuridad es nada. Porque en realidad el algo es la luz. Y donde no hay luz, hay oscuridad. ¿Sí? La oscuridad solo es la ausencia de luz, pero en sí misma la oscuridad es nada. Asimismo, Dios es luz. La oscuridad es mal, es la ausencia de Dios. Mientras menos de Dios, menos orden, más caos, menos bien, más maldad. Porque en Dios está el bien moral absoluto. Y mientras menos de Dios, más mal. El mal es la ausencia de Dios, por tanto es nada. El mal no es un ente, sino que es la ausencia del bien. Y el bien es Dios. Él es luz, Él es santidad, Él es el ser supremo, Dios es bueno, Él es el santísimo. Y tú me dirás, oye, pero ¿no es que Dios es el bueno y el diablo es el malo? Sí, el diablo es malo, es verdad. Pero porque tiene una altísima ausencia de Dios. ¿Entienden? Porque es rebelde hacia Dios. No obstante toda esa ausencia de Dios que tiene el diablo, la verdad es que algo de Dios aún tiene, si no, no existiría. Nada subsiste sin Él. Nadie puede siquiera reflexionar sin Él. Nadie puede respirar sin Él. Nadie puede hacer nada sin Él. Incluso para poder funcionar como reino, dice Jesucristo que el diablo necesita ocupar principios de Dios. ¿Se acuerdan cuando decía una casa dividida contra sí mismo no puede ser sostenida? Cuando decían que Él estaba echando fuera demonios por el espíritu de Belcebú y todo, y Él decía, no están entendiendo. Para que algo funcione, tiene que funcionar con principios de Dios. Incluso el diablo tiene que ocupar ciertos principios de Dios para funcionar. Si él estuviese enojado y peleado con todos los demonios, no habría imperio del mal. ¿Me entienden? Hasta él tiene que ocupar la unidad. En otras palabras, el diablo no es Dios. El diablo es criatura. Una criatura muy caída y muy apartada de Dios. Y por tanto altamente mala y carente de Dios, sí. Pero no es oponente para Dios. Es importante que entendamos esto. Nada puede realmente oponerse a Dios. ¿Quién puede oponerse al Creador? Solo hay un Dios todopoderoso y omnisciente y omnipresente. Él es santísimo y no hay oscuridad en Él. Según su grado de ausencia, según su grado de apartar el rostro, la Biblia habla mucho de que Él aparta el rostro. Según su grado de apartar el rostro, se hace más presente la sombra, el mal en las criaturas. Entonces, cuando hablo de la ausencia de Dios, no estoy negando la omnipresencia, porque Él está en todos lados, sino que estoy hablando de su beneplácito. Si Dios mira con beneplácito o Dios quita el rostro. Y cuando aparta el rostro, hay sombra. La Biblia habla de esto cuando dice que nos entrega, nos suelta a nuestras concupiscencias. ¿Sí? Lo refiere de muchas maneras, estoy intentando explicarlo. Pero quiero que entendamos esto, que mientras menos de Dios en algo, más pecado. Mientras más suelta Dios a sus criaturas, a sus propios designios, más maldad. Por eso uno de los grandes castigos que aparece en la Biblia es que Dios suelta. Te suelta a ti mismo. Y uno dice, pero eso es lo que quiero. Eso es lo peor que te puede pasar. Que Dios te suelte a ti mismo. A tu voluntad, a tus designios, a tus planes. No puede haber nada peor. Porque en nosotros hay maldad. La oscuridad absoluta, el mal absoluto,
en la total ausencia de Dios y por tanto en nada. ¿Por qué insisto en que el mal total no es un ser, sino que es la ausencia del ser de Dios? ¿Por qué insisto en eso? Para que no caigamos en la trampa de que hay dos fuerzas. De que el yin y el yang, ¿no es cierto? De que el bien y el mal, y que son igual de fuertes. Es una mentira, no es así. Hay un Dios, y Él es bueno, y Él es santo, y nada se le opone. Y cuando Él aparta el rostro, cuando la luz sale, ahí aparece la oscuridad. Pero el diablo no está a la estatura de Dios, ni por si acaso, es criatura, como nosotros, más poderoso que nosotros, pero criatura. Solo hay una fuerza, un poder, un solo Dios, y este es santísimo, sin pecado ni maldad, ni siquiera es tentable, ni siquiera es tentable. Y Él, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Perfección moral suprema y absoluta. Él es la norma del bien. Solo en la Santa Trinidad hay luz perfecta y debido a su perfecta santidad y a mayor santidad, más claridad. Que esta metáfora se relaciona mucho también a la claridad, al conocimiento y a la sabiduría. La Biblia habla mucho de esto. En una pieza que está oscura, uno no ve nada. Donde hay pecado, hay ceguera. Pero cuando uno enciende la ampolleta, se ve. Y esa ampolleta es la santidad. Es el perdón de los pecados y el caminar en santidad. Y si tú caminas en santidad, tú vas a tener más claridad en todas las cosas. Hay luz, hay más de Dios. ¿Sí? El pecado te enceguece, te oscurece. Nosotros tenemos luz, pero no al nivel de perfección y santidad y pureza moral como la tiene el Creador, que habita en luz inaccesible. Por tanto, nuestro conocer es velado, está velado por nuestras cegueras del pecado. No hay forma humana para expresar en el lenguaje la pureza y la perfección moral de Dios. La Biblia, por tanto, ocupa la repetición para enfatizar ciertas cosas. Y si nos damos cuenta, uno de los atributos, tal vez el único, que en la Biblia se repite 3 veces seguidas es la santidad. Dice que los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Piensen en esto, estas criaturas poderosas, sagradas criaturas apartadas también que están alrededor del trono, que están llenas de ojos y por tanto probablemente pueden ver todo lo que está haciendo Dios. Están observando a Dios y ven cada detalle de la acción del Creador. Y la conclusión de ellos, como testigos oculares alrededor del trono de Dios, la conclusión es esta: Dios es santo. Santo, santo. Es decir, todo lo que Él decide, todo lo que el que está sentado en el trono hace y ejecuta y dictamina es perfecto y puro en moralidad, en luz, en pureza, en integridad. Él es santo. Las criaturas celestiales alaban alrededor del trono de Dios por este atributo especial. No vemos que ellos estén alabando al Señor porque: Señor, tú eres omnipresente, tú eres omnisciente, cosas que son verdad. Pero ellos están impresionados y asombrados por la pureza del Señor. Dicen: pero qué puro es. Yo no sé qué tanto observarán, de qué manera, pero me imagino que ven todo el actuar de Dios en tu vida y dicen: oh, qué santo el Señor. Mira lo que hizo. Mira lo que hizo con el Checho que está acá. Él actuó en perfecta pureza y se asombran. Y después dice: y mira lo que hizo con el Tomás. Oh, dice: el Señor actuó en santidad. Santo, santo. Todo es puro. Todo es perfecto en Él. Todo lo hace bien, con motivaciones correctas, con intenciones puras, con acciones sabias. Él es santísimo. Y eso nos lleva al siguiente punto. Las criaturas celestiales están deslumbradas por la santidad de Dios, tanto los querubines como los serafines, como dice en Isaías 6, que también cantan santo, santo alrededor. La pregunta: ¿y nosotros los seres humanos? ¿Y nosotros los seres humanos también nos asombra positivamente la santidad de Dios y nos lleva a adoración? Lamentablemente no. No es así.
Como seres caídos, la santidad de Dios no provoca en nosotros adoración. Lo que provoca en nosotros es enojo y rebeldía. Como lo leemos en la historia de la primera familia humana. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Por qué se enojó Caín? Porque Dios no aceptó su ofrenda. ¿Por qué no la aceptó? Porque Dios es santo y esa ofrenda no era perfecta. Y ustedes me dirán que era porque no era un corderito como el de Abel. Puede ser. Pero probablemente más que eso, el corazón. Porque ¿cuánto dice la Escritura que siempre el corazón, el Señor ve el corazón, lo que está dentro? Y veía como Caín miraba para el lado a Abel. Él no va a aceptar una ofrenda media llevada a cabo con un corazón que odia al hermano. ¿Acaso Jesús no dijo varios milenios después, si tienes algo contra tu hermano, deja la ofrenda ante el altar y anda primero y reconcíliate? ¿Sí? Lo mismo que pasaba con Caín. Dios es santo y omnisciente y por tanto lo ve todo y Él no tranza. Y la verdad es que a nosotros los pecadores nos carga que alguien sea intransigente. Que sea perfectamente justo, que no deje pasar ningún garabatito. Ni una ofensa, ni una mentira, ni un pensamiento siquiera, ni un chiste cochino que me hizo reír y no tranza. Ni flojera, ni chisme, ni murmuración, ni pereza, ni envidia, ni nada. Incluso a eso le decimos despectivamente ser cuático. En chileno, ¿no es cierto? No, es que este es cuático. Este le pone color. No, exagerado. Nos carga porque la verdad es que somos como Caín. No crean que en esa historia de Caín y Abel, tú eres Abel. Abel es Cristo. Tú eres Caín. Yo soy Caín. Porque ¿acaso Dios está mal en ser perfectamente santo, intransigente y puro e íntegro en todos sus caminos? ¿Dios está mal? ¿No será que nosotros estamos mal? Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si hicieres bien, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Acaso no sabes que si eres perfectamente bueno te irá excelente y yo, el Señor, te voy a bendecir? ¿Acaso no entiendes que si hicieras bien en tus caminos yo te enaltecería? Pero el deseo de nuestra carne caía, el anhelo, las pasiones de nuestra carne son ardientes. Y nos dejamos dominar. Y dejamos que domine esta carne. ¿Y después qué pasa? Sufrimos las consecuencias. ¿Y con quién nos enojamos? Dios le dice a Caín, Caín, ¿acaso no entiendes que si haces el bien te va a ir bien? Yo soy santo. Si haces el mal, te va a ir mal. 1 más 1 es 2. ¿Sí? Ya, bien. Así que dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Los deseos de nuestra carne nos dominan. Porque le damos rienda suelta y de hecho nos gustan. Así que peleamos, nos enojamos, odiamos, nos burlamos, fornicamos, matamos. Somos como Caín, dominados por los bajos impulsos. ¿Y qué esperan que haga un Dios perfecto y santo? Perfectamente santo e íntegro. ¿Ustedes creen que Dios se va a quedar callado y va a hacer la vista gorda? ¿Realmente piensan eso? Dios no va a pasar así nomás por alto el pecado. En todo el universo está Él escudriñando todas las cosas y Él es perfectamente puro. ¿Ustedes creen que lo va a pasar por alto? Así que Jehová dijo a Caín, ¿y dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, sepa moya. No sé yo, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Somos iguales a Caín. Ante la confrontación de Dios, buscamos justificarnos.
con argumentos de autonomía. ¿Y qué tengo yo que ver con mi familia? ¿Y qué tengo yo que ver con el otro que está enojado? Él está enojado conmigo, no yo con él. ¿Qué tengo yo que ver? ¿Qué tengo yo que ver con la vecina que tiene los problemas? ¿Y qué tengo yo que ver con los niños huérfanos que no tienen familia? Eso es problema de la familia de ellos. ¿Qué tengo yo que ver con los demás? ¿Acaso soy guardia de mi hermano? Sí. Sí, po. De hecho lo eres. De hecho es el principal mandamiento. Debieras amar al prójimo. ¿Yo qué tengo que ver con los del incendio? Sí, sí tienes que ver, po. ¿Yo qué tengo que ver con mis familiares que están enojados, no sé, en el sur? Sí tienes que ver, po. ¿Acaso no deberías amar? Y Dios nos pregunta, ¿dónde está tu hermano? Y respondemos como Caín, no sé. Cuando en realidad sí sabemos. Sí sabemos qué deberíamos hacer y ayudar y pedir perdón. Sabemos que debemos tener una conversación, pero no lo hacemos. Y no podemos engañar al omnisciente. Y tampoco podemos hacer retroceder al santo. No podemos hacer retroceder al santo. ¿Me entienden? Dios no va a bajar sus estándares. No va a bajar sus estándares de santidad, de moral, porque resulta que a ti el perla le parece que Dios es exagerado. Es que como a ti te parece que Dios es exagerado, Dios va a decir contigo en tu caso, a ver, ya sí tenés razón, total un pecadito más, juegue. ¿Tú crees que Dios va a decir eso? El Dios santísimo, el santo, 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 no va a hacer eso. Él lo que va a seguir haciendo, Él va a seguir cumpliendo sus atributos continuamente porque Él es el bien. Así que le dice a Caín, ¿qué has hecho? Y la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labre la tierra, no te volverás a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Así que, ¿qué sucede? El santo interviene en perfecta justicia y castiga el pecado. Porque el Santísimo gobierna con vara de hierro, en perfecta integridad, perfecta integridad. No le podemos engañar. Él nos da a comer lo que hicimos, Él cosechamos lo que sembramos. ¿Ok? Es lo justo. Pero resulta cuando cosechamos el castigo, tal como Caín, ¿qué gritamos? ¿Qué decimos? No, este castigo es muy grande. No, Señor, yo sé que me equivoqué, pero esto es mucho, Señor. Esto es mucho. Es desproporcionado. Es injusto. Señor, aquí yo soy la víctima. No merezco vivir esto. Esa es nuestra tendencia, queridos. La tendencia carnal de nosotros es a creernos víctimas. Nosotros somos los pobrecitos. Nosotros estamos sufriendo injustamente. Mira lo mal que hicieron conmigo. Señor, este castigo es muy grande. ¿Cuál debiera haber sido el castigo para Caín? Dígame. Muerte, vos. Muerte. No, esto es mucho para mí. Me echaste de aquí, que estábamos tan bonitos cerca del jardín del Edén. Amados, según este relato, ¿cuál es la mayor traba para esta humanidad caída, pecadora y obstinada? ¿Cuál es la mayor traba? Que el Creador es santo. Ese es el tema. La santidad de Dios se opone a la humanidad caída. La santidad de Dios se opone a los gobiernos caídos. Así que los gobiernos nunca prosperan y todos caen, todos los imperios caen. Y Dios se opone a los reyes caídos, todos caen. A las personas caídas, todos mueren, por cuanto todos pecaron. El Santísimo nunca va a tolerar el pecado sin castigo, porque es santísimo. El problema de este mundo, en ese sentido, es que Dios es santo, 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 moralmente perfecto, sin pecado,
ni siquiera tentable, solo luz, ni una pizca de maldad o oscuridad. Él no es sobornable, Él no hace vista gorda, Él no tranza, nada. Dios es santísimo. Entonces la pregunta ahora salta a nosotros. Esto es algo que es grandemente alabado en el cielo, pero profundamente odiado en la tierra. ¿Eres del cielo o de la tierra? Esa es la pregunta, ¿no es cierto?, que viene a nosotros. ¿Nosotros amamos o odiamos este atributo de Dios? La santidad de Dios. Gracias a Dios que los atributos de Dios funcionan indivisiblemente, todos juntos en el ser de Dios. Todos los atributos funcionan juntos. No es que Dios a veces sea santo y a veces sea bondadoso. No. Tanto atributos comunicables como incomunicables funcionan en su totalidad. Siempre que Él actúa en santidad, Él también actúa en bondad y en justicia y en amor, en fidelidad, en conocimiento pleno, en sabiduría, en misericordia. Y todos esos atributos funcionan siempre en Él de una manera infinita, inmutable, indivisible e independiente. Por tanto, cada vez que Dios actúa en santidad, que es siempre, Él también a su vez actúa en bondad. Su santidad es bondadosa y su santidad es justa y su santidad es misericordiosa y su santidad es sabia y su santidad es amorosa, y eso de manera infinita e inmutable, no cambia. Los atributos de Dios siempre funcionan en conjunto. Entonces, ¿cómo puede ser, y aquí viene la pregunta, que opere a la vez la misericordia de Dios, la misericordia, si acabamos de aprender que la santidad de Dios es que Él no va a dejar ningún pecado sin castigo? Entonces uno dice, ¿pero cómo funciona esto entonces? ¿Cómo funciona? ¿Cómo puede ser que opere a la vez la bondad de Dios si acabamos de aprender que la santidad de Dios implica que es intransigente con todo pecado? Entonces, ¿cómo? ¿Y cómo entiendo bajo esto el perdón? ¿Acaso si Dios perdona no está siendo poco santo o transigente? ¿Entienden el dilema o no? Si acabamos de decir que Dios es intransigente, es santo, santo absolutamente. Entonces, ¿cómo? Y aquí es donde está la maravilla del Evangelio. La maravilla del Evangelio es esta: que Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó su camino, mas Jehová cargó en Él. Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Cómo puede operar la santidad y la misericordia a la vez? Bueno, mira la cruz y vas a entender cómo funciona. En la cruz lo ves. Santidad intransigente del Señor con el pecado. La ira de Dios derramada sobre el pecado. Y al mismo tiempo, en ese lugar, debías estar tú, debía estar yo. Y no estuvimos nosotros, estuvo nuestro amado Señor. Ahí nuestros pecados, nuestras mentiras, nuestras envidias, nuestras rivalidades, nuestras herejías, nuestras avaricias, nuestras idolatrías, nuestra gula. Ahí debía morir nuestra gula, yo. Y fue, de hecho, derramado el castigo sobre ese pecado. Solo que el Dios Santo lo que hizo fue Él mismo descender. El amado Hijo unigénito se encarnó en infinita gracia y verdad ese amor inmutable del Señor y al mismo tiempo su santidad. Porque si hay algo que nos muestra la cruz, es que Dios es santo. Él es tan santo que Él nunca va a estar dispuesto a dejar el pecado sin castigo. A tal punto que Él dijo, mejor muero yo. Mejor muero yo. Pero el pecado merece muerte. ¿Estás entendiendo realmente el costo de tu perdón? Es importante que entendamos el costo del perdón.
Porque no es que Él murió, si Él... Tú tenías que morir. La crucifixión era para ti. Porque Dios es santo. Era para mí esa crucifixión. Amados, así como Dios es el mayor problema para la humanidad, también Dios es a la vez la mayor solución para la humanidad. Es el mayor problema porque Dios siempre se va a oponer a una humanidad pecadora y la humanidad pecadora no va a poder vencer. El pecado no va a vencer, la maldad no va a vencer. Al mismo tiempo, Él, del cual somos enemigos, dice la Escritura, Él es la puerta de salvación. Él es el camino del perdón. Él es el mayor obstáculo y a su vez la mayor bendición. Él es, porque Dios es luz y como tal aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo y en el mundo estaba y el mundo por Él de hecho fue hecho. Pero el mundo no lo conoció, a los suyos vino, a los suyos, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le reciben y los que creen en su nombre, Él les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios, los cuales no son engendrados por sangre humana o por voluntad de hombre, como que nosotros, no. Son engendrados de Dios. Y aquí el verbo de Dios fue hecho carne y habitó entre medio de nosotros. Y vimos su gloria, la gloria del unigénito, lleno de gracia y de verdad. ¿De qué bando eres? ¿De qué bando eres? ¿Eres del bando de las personas que odian la santidad de Dios porque no te deja pasar ni una? ¿O eres del bando que ama la santidad de Dios porque Él estableció el camino de libertad para ti? ¿De qué bando eres? ¿Eres de los que no le recibieron y permanecen en la oscuridad o de los que le recibieron y creen en su nombre? ¿Eres de los que huyen y aborrecen la santidad, la luz? Aborrecen la luz porque la luz te demanda cambiar cosas. ¿O eres una nueva criatura celestial que adora asombrado alrededor del trono de lo perfecto que es el Creador? ¿Has corrido al trono de luz buscando hallar misericordia en la sangre de Jesucristo? Porque eso dice en hebreo, ¿no es cierto? Que si vamos en Cristo, vamos a hallar misericordia. O al revés, has arrancado a la oscuridad como hicieron nuestros padres Adán y Eva y Caín. ¿Te crees víctima de Dios? Víctima, el Señor hace que todo me vaya mal. El Señor se me opone y se me opone y se me opone. ¿Te crees víctima o entiendes que su santidad ha sido misericordiosa para contigo en Cristo Jesús? Amada iglesia, mastica la actitud y la respuesta carnal de Caín y huye de eso. Huye de eso. Porque tú ahora eres parte de una nueva familia. Ya no eres de los hijos de Adán. Adán y Eva, sí, frente al pecado ellos arrancaron de la luz y se metieron en los matorrales. Pero tú ahora eres del segundo Adán. Jesucristo, el Padre eterno, el Padre de la nueva humanidad, hecho conforme a la imagen del Dios invisible. Miren, tal como les dije la semana pasada, los atributos de Dios pueden ser muy terribles para nosotros los seres humanos o pueden ser la mayor bendición de todas. ¿Se acuerdan de la omnisciencia que hablamos? De lo terrible que es la omnisciencia y al mismo tiempo de lo bendecido que es para un hijo de Dios saber que Dios lo ve todo. También la santidad de Dios es un atributo terrible para el mundo caído, pero no lo es para nosotros los hijos de Dios, porque nuestros pecados han sido perdonados y nuestras maldades han sido borradas. Ahora es al revés, la santidad perfecta de Dios es una garantía de que Él no va a descansar hasta perfeccionarte completamente. Como dice el pasaje cuando dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuál es la promesa acá involucrada? No es solo una. ¿Estás desalentado en tu camino de fe porque pecas una y otra vez con las mismas cosas? Ya no sabes qué hacer, te sientes frustrado, ya estás bajando los brazos, piensas que jamás vas a lograr cambiar las cosas malas que están en ti. Bueno, gloria al Santísimo, porque
Él es tan santo y apartado de todo mal que al amarte a ti y tomarte, Él te va a arrancar de todo mal. Como dice este pasaje, lo primero que hace, Él perdona nuestros pecados en Cristo Jesús. Ese perdón es gratis para ti, pero no lo fue gratis para Él. ¿Sí? A ti no te costó sangre, pero a Él sí. A ti no te costó vida, pero a Él sí. Él te perdona. Eso es lo primero. Pero hay un segundo punto. Él se compromete, Él es fiel y justo, no solo para perdonarte, sino que ahora para limpiarte de toda maldad. ¿Sabes lo que está hablando ahí? De la santificación, de alejarte del pecado, de atraerte a la luz. Dios es santísimo y Él quiere que estés con Él. Y por tanto, Él se compromete a arrancarte de la oscuridad y traerte a la luz, a Él mismo. Él no solo es fiel y justo para perdonarte, Él también se ha comprometido a cambiarte. A cambiarte. ¿Ves que la promesa es preciosa y tiene que ver con la santidad de Dios? Dios es santísimo, absolutamente apartado del pecado y a su vez te ama de manera infinita. Así que lo que hace es perdonarlos y luego purificarnos, limpiarnos de toda maldad, centímetro por centímetro, hasta que algún día con cuerpos nuevos y gloriosos, glorificados e impecables, estemos delante de su presencia, llenos de gozo por brillar como las estrellas del cielo, dice Daniel. Por estar en la luz y poder ver la luz, que es Dios. Amada iglesia, ¿es la santidad de Dios un problema para ti hoy día o un ánimo en tu caminar? Yo realmente espero que sea un ánimo en tu caminar. Si tú hoy día te das cuenta que Dios es absolutamente intransigente con tu pecado y te enojas con Dios, tú arrancas la oscuridad. Pero hay una alternativa, y que es correr a los pies de la cruz de Cristo y decirle: Jesucristo, soy pecador, es verdad. Gracias porque tú tomaste mi lugar. Por cada una de las mentiras que he dicho, por cada una de las pornografías que he mirado, por cada uno de los robos que he cometido, te pido perdón, límpiame. Y Señor, gracias porque tú no solo me limpias, tú te comprometes a cambiarme, a renovarme. Pues si está en Jesús, la santidad de Dios es un aliento, una garantía, un aliado. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en usted la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Oremos. Padre Santo, te damos gracias porque tú eres santo. Tu santidad es perfecta. No hay nada que se te compare. No hay un Dios del mal, solo el Dios del bien. Solo el Dios santísimo, perfectamente puro, absolutamente intransigente con la maldad y el pecado. Tanto así que decidiste morir para salvarnos. No hiciste vista gorda con el pecado. La única manera que había para acercarnos a tu corazón, a tu trono de luz, era morir. Y tú decidiste pagar por nosotros. Gracias por tu preciosa santidad, por tu pureza. Gracias porque esa santidad es nuestro aliado en el proceso de santificación. Gracias, Espíritu Santo, porque tu labor en medio de nosotros es apartarnos de la oscuridad, llevarnos al trono de luz. Sigue perfeccionándonos. Gracias porque eres fiel y justo, no solo para perdonarnos, sino que también para limpiarnos. Límpianos. Cambia nuestras motivaciones. Purifica nuestros pensamientos. Ayúdanos a vivir para tu gloria todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.